Buenas tardes, estimados estudiantes. El día de hoy haremos un repaso sobre la temática que será evaluada en nuestro cuarto bimestre en la área de geometría. Con este repaso, para poder afianzar los conocimientos adquiridos durante este bimestre y durante todo el año escolar, les informo que cualquier duda o consulta que puedan tener, la pueden escribir directamente al Pero School, que con todo el gusto les estaré respondiendo. Sin más preámbulo, voy a compartir pantalla para poder iniciar este repaso de geometría de nuestro cuarto bimestre. Los temas que vamos a tratar en este cuarto bimestre será áreas de polígonos y de la región circular, cilindro, cono y esferas como sólidos de revolución y el plano cartesiano. Entonces, empecemos. Recordemos que las áreas son las regiones limitadas por las figuras geométricas. Empezaremos con las áreas de los triángulos o áreas triangulares. El área de una región triangular va a depender del tipo de triángulo que tengamos. Si tenemos un triángulo acutángulo, quiere decir que sus ángulos internos son menores a 90 grados, son ángulos agudos. Tengo un triángulo rectángulo y tengo un triángulo obtusángulo. Tiene un triángulo mayor a 90 grados, pero menor a 180. Cuando tenemos un triángulo acutángulo, tenemos que la base es el lado que se encuentra en la parte inferior y la altura es la que se trazaría desde el vértice hasta la base. En un triángulo rectángulo, la base sería el cateto adyacente y la altura el cateto opuesto. En nuestro triángulo obtuso, la base es la parte inferior, pero la altura, para poder hallar la altura, debo prolongar la base y trazar desde el vértice una perpendicular que corta un ángulo de 90 grados. ¿Para qué? Para generar un triángulo rectángulo y por el teorema de Pitágoras hallar el valor de la altura. De ellos, obtenemos que el área de un triángulo es base por altura entre 2. Pero tenemos un caso especial. ¿Cuál es ese caso especial? Cuando tenemos un triángulo equilátero. Recordamos que un triángulo equilátero es aquel que tiene sus tres lados iguales. Si tengo un triángulo equilátero con los tres lados iguales, llamaremos B al lado. Su fórmula sería la siguiente. Raíz de 3/4 por el lado, en este caso B, al cuadrado. Esta fórmula solo la utilizaremos cuando estemos en presencia de un triángulo equilátero. Veamos qué relaciones podemos tener entre áreas de regiones triangulares. Voy a colocar todas las relaciones para irlas explicando. Si tengo desde el vértice trazo una línea al lado opuesto a la base de mi triángulo, voy a obtener dos áreas. ¿Sí? Si la línea no va al punto medio, si va a cualquier punto, voy a obtener dos áreas, el área 1 y el área 2, donde por proporcionalidad y semejanza, ambas áreas van a ser proporcionales y semejantes e igual sus bases. Por lo tanto, S1 va a ser proporcional a su base M y S2 va a ser proporcional a su base N. Pero en caso contrario que tengamos una mediana, es decir, va desde el vértice al punto medio, nos corta en dos partes iguales al triángulo, podemos indicar que ambas áreas son iguales, siempre que vaya al punto medio. Si unimos todos los puntos medios de los tres lados de mi triángulo, la base, el lado izquierdo y el lado derecho, se me forma un triángulo interno llamado S3 y los triángulos S1, S2 y S4. Como es la unión de todos los puntos medios, indicamos que todas las áreas van a ser iguales. Esto solo aplica si es la unión de los puntos medios. Veamos las regiones de áreas cuadrangulares, es decir, todas aquellas figuras que tienen cuatro lados. Comenzamos con el cuadrado. Como el cuadrado tiene todos sus lados iguales, su área va a ser igual al lado del cuadrado. En este caso, cada lado se llama B, por lo tanto sería B al cuadrado. Un rectángulo es base por altura. Como la base B y la altura es A, el área sería A por B. Y un rombo, recordamos que un rombo es un paralelogramo, que todos sus lados son iguales, pero voy a tener dos diagonales, una diagonal mayor y una diagonal menor, donde
el área es igual a la multiplicación de las diagonales entre 2. Si tenemos otro cualquier paralelogramo, su área es la base por la altura. Para hallar la altura, lo que hago es prolongar la base y trazo desde el punto superior una perpendicular, tal cual como hicimos con el triángulo obtuso. Un trapecio, recordad que un trapecio tenemos dos bases, una base mayor y una base menor. En este ejemplo, la base menor la representamos con la letra A y la base mayor con la letra B. Por lo tanto, el área de un trapecio será la suma de las bases entre 2 por la altura. ¿Qué relaciones podemos tener con respecto a las regiones cuadrangulares? ¿Sí? Vamos a colocar las regiones para poderlas explicar. Si tenemos un trapezoide y trazamos dos diagonales, ¿cómo hallamos las relaciones entre las áreas? Debo ver quién está frente a la otra. Vemos que S1 está frente a S3, están opuestas por el vértice. Y S2 está frente a S4. Por lo tanto, puedo indicar que S1 por S3 va a ser igual al área 2 por el área 4. Pero ¿qué pasa si uno los puntos medios de mi cuadrilátero? Se me forma una figura geométrica en el centro, otro cuadrilátero en el centro de mi trapezoide. Esa área generada al unir los puntos medios va a ser igual al área total de mi figura geométrica entre 2. Y si desde un punto medio trazo dos segmentos de recta a los vértices opuestos, el área que en este caso se construye, este triángulo que llamamos S sub X, será igual al área total entre 2. Entonces recordar, si unimos los puntos medios, será igual, esa área a partir de esa unión, será igual al área total entre 2. Y si desde un punto medio trazamos dos diagonales a vértices opuestos, esa área que se genera también será igual al área total entre 2. Vemos ahora las figuras circulares, las regiones circulares. Anteriormente trabajamos con figuras planas, veamos ahora con figuras circulares. Nuestro primero es el círculo. El área de un círculo es pi por el radio al cuadrado. Otra forma circular es el sector circular. ¿Y qué es el sector circular? Recordando, es el que se genera por dos radios y el arco que la contiene. Es decir, tenemos el radio y todo el arco, toda el área sombreada, sería nuestro sector circular. ¿Y qué forma utilizamos? La siguiente. El área del sector circular va a ser igual a pi por el radio al cuadrado por el ángulo que se genera entre 360 grados. Una corona circular, debemos conocer el valor de los radios de la circunferencia menor, que es la que está en la parte interna, y la circunferencia mayor, que está en la región externa. Por lo tanto, el área de mi corona circular será igual al radio mayor al cuadrado menos el radio menor al cuadrado, y ese resultado lo multiplicamos por pi. Esto respecto a las áreas de las figuras planas y de las figuras curvas, de los polígonos y las regiones circulares. A continuación vamos a repasar los sólidos de revolución, uno de los grandes los grandes elementos que corresponden a los sólidos geométricos. Recordar que los sólidos geométricos se dividen en dos grandes grupos. El primero son los poliedros y el segundo son los sólidos de revolución. ¿Y qué es un sólido de revolución? Es aquel sólido geométrico que se genera luego de girar, de dar una vuelta. Recordar que revolución en matemática quiere decir vuelta. Es decir, tomo una figura plana, la giro, doy una vuelta, 360 grados, y genero un sólido. El primero que vamos a recordar y repasar es el cilindro circular recto. ¿Y qué es el cilindro circular recto y cómo se genera? Es aquel sólido que se genera al girar un rectángulo. Tengo un eje, que es por donde gira, y los vértices, tenemos dos vértices, vamos a colocarlo acá en rojo, que al girar me van a dibujar dos círculos. De allí viene cilindro circular recto. Cilindro porque el rectángulo al girar da forma cilíndrica. Circular porque los vértices al girar me dibujan dos
círculos. Y recto porque el ángulo, recuerda que todos los ángulos de paralelogramo son de 90 grados. Por eso se llaman cilindro circular recto. Veamos los elementos de un cilindro circular recto. Primero es la generatriz, que es el lado del rectángulo opuesto al eje de giro. Si tenemos el eje de giro, vamos a sombrearlo en rojo. Este es el eje de giro. La generatriz, sombrear el verde, sería el opuesto y paralelo. Sería el que estamos sombreando en verde. Por lo tanto, la generatriz es el opuesto al eje de giro. La base son los dos círculos paralelos y congruentes que me dibujan los dos vértices. El radio es el radio que corresponde a las bases. Y la altura es la perpendicular trazada entre las bases, es decir, la línea que va entre el centro del círculo de la base superior al centro del círculo de la base inferior, que coincide con el eje de giro, la altura y la generatriz y el radio. Recordar que estos son los tres elementos importantes en nuestros sólidos de revolución. Si desarrollamos un cilindro circular recto, quedaría de la siguiente manera. Al abrir nuestro cilindro, tenemos el cuerpo del cilindro, que es este rectángulo, y las dos tapas o bases, la superior y la inferior, que son los dos círculos. ¿Qué fórmula utilizaremos para trabajar con los cilindros? Utilizaremos las siguientes fórmulas. Para hallar el área de la superficie lateral, será igual a 2pi por el radio por la generatriz. Y para hallar el área de la superficie total, será el área lateral sumándole las dos áreas de las bases. Al sustituir y simplificar, nos queda la siguiente fórmula. 2pi por el radio por la generatriz más el radio. Hay que tener presente algo muy importante en nuestro cilindro circular recto, ya que lo que genera el cilindro es un paralelogramo, es nuestro rectángulo al girar, la generatriz y la altura tendrán siempre la misma longitud. Solo ocurre en el cilindro circular recto. ¿Esto en qué nos ayuda? En que si en un ejercicio nos mandan a hallar el área de la superficie lateral y nos dan la altura, la podemos sustituir por la generatriz. Igual, si nos mandan a hallar el área total y en el enunciado nos dan la altura, la puedo sustituir por la generatriz. ¿Eso por qué? Debido a que en el cilindro circular recto, la altura y la generatriz van a tener la misma longitud. Solo ocurre en el cilindro circular recto. Y nuestra tercera fórmula es el volumen. El volumen lo hallamos por la siguiente fórmula. Pi por radio al cuadrado por la altura. Al igual, tenemos un ejercicio que nos indique que hallar el volumen de un cilindro y nos dan la generatriz, lo puedo sustituir por la altura. Como vimos anteriormente, la generatriz y la altura van a ser iguales, solo en el cilindro circular recto. Veamos nuestro siguiente sólido de revolución. El cilindro se generaba al girar un rectángulo. El cono va a resultar o se va a generar al girar un triángulo rectángulo. Como voy a obtener un solo vértice, colocarlo acá en rojo, voy a obtener un solo círculo. Al girar me va a dibujar un círculo solo en la base superior. Y al igual tenemos nuestros tres elementos principales, los cuales son la generatriz, la base, que ese es nuestro círculo, el radio, que es el radio del círculo, y la altura. Pero como quien genera un cono es un triángulo rectángulo, podemos asociarlo por lo que tenemos en el teorema de Pitágoras. Podemos asociar que nuestra generatriz correspondería a la hipotenusa de mi triángulo rectángulo. El radio correspondería al cateto adyacente y la altura correspondería al cateto opuesto. Con ello, y a través del teorema de Pitágoras, podemos hallar el valor de cualquiera de los tres elementos.
Si desarrollo mi cono circular, obtendríamos la siguiente manera. Tenemos la cara lateral o el cuerpo de mi cono y la tapa. Como podemos observar, el cuerpo o la cara lateral de mi cono se parece a un sector circular, los radios y el arco que la contiene. ¿Qué fórmulas utilizaremos para trabajar con el cono? Trabajaremos las siguientes. El área lateral, que es la que se genera al girar el triángulo, se va a obtener que el área lateral será igual a pi por el radio por la generatriz. Pero recordar, como el que lo genera es un triángulo rectángulo, donde la generatriz es la hipotenusa, la altura del cateto opuesto y el radio del cateto adyacente, podemos trabajar con Pitágoras. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto adyacente al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado. Entonces nos quedaría que G, la generatriz, que es la hipotenusa, será igual al radio al cuadrado, que es el cateto adyacente, más la altura al cuadrado, que sería el cateto opuesto. El área total es el área lateral más el área de la base. Sustituyendo y simplificando, nos quedaría que el área total será igual a pi por el radio por la generatriz más el radio. El volumen de un cono será igual a pi por el radio al cuadrado por la altura entre 3. En el cono, la generatriz y la altura no son iguales, por lo tanto, debo hallar a cada una. Recordando que todas las fórmulas que estén resaltadas son las que utilizaremos para nuestro bimestral y que las pueden colocar en su formulario. Y vemos nuestro tercer sólido de revolución, nuestra esfera. ¿Y cómo se genera una esfera? Al girar una semicircunferencia. Y el eje de giro sería el diámetro. Si giro una semicircunferencia alrededor de su eje, nos genera una esfera. ¿Y cuáles son los elementos de mi esfera? Una esfera tiene dos elementos muy importantes. El centro, que es el punto fijo que equidista. ¿Qué quiere decir equidistar? Que está a la misma distancia de cualquier otro punto de la esfera. Y el radio, que es el segmento que une a este centro con cualquier punto de la esfera. Todos los radios van a ser del mismo tamaño. Y es el elemento más importante. ¿Por qué? Porque todas las fórmulas de esfera se realizan con base en el radio. Veamos qué fórmulas podemos utilizar para la esfera. Para la esfera solo utilizamos dos fórmulas. El área de la superficie esférica tiene una sola área, que la hallamos de la siguiente manera. 4pi por radio al cuadrado. Y el volumen de la esfera, que lo hallamos de la siguiente manera. 4pi por radio al cubo entre 3. Son las dos fórmulas a trabajar con las esferas. Con esto terminamos nuestros sólidos de revolución. Ahora, ¿cómo podemos, si tenemos puntos y generamos sólidos, cómo los podemos graficar en el plano a través de nuestro plano cartesiano? Antes de llegar al plano cartesiano, vamos a ver de dónde se origina. El plano cartesiano se origina de la recta numérica. ¿Y qué es la recta numérica? Es la recta donde se ubican los números reales, donde el 0 es el punto medio. Hacia la derecha colocamos los números positivos y hacia la izquierda del 0 los números negativos. Y si quiero hallar la distancia entre dos puntos entre una recta numérica, si tengo dos puntos, como el ejemplo A y B, donde A es x1 y B es x2, quiero hallar qué distancia hay, solamente voy a restar al valor de la derecha con el valor de la izquierda. ¿Y por qué lo colocamos dentro de un valor absoluto? Para obligar a que sea positivo, ya que las distancias son positivas. Siempre que tengamos o queramos hallar la distancia entre dos puntos en una recta numérica, simplemente voy a restar el de la derecha con el de la izquierda. Y de ellos podemos obtener, de la recta numérica, podemos obtener nuestro plano cartesiano. ¿Por qué? Porque nuestro plano cartesiano es aquel sistema que se determina por dos rectas numéricas que se cortan perpendicularmente, es decir, que se cortan en un ángulo de 90 grados. Y ese punto de corte lo llamamos el origen de coordenadas. Además,
El eje horizontal se le llama eje X o eje de las abscisas. Y el eje vertical se le denomina el eje Y o el eje de las ordenadas. Vamos a verlo en el dibujo. Tenemos nuestro plano cartesiano, nuestra recta numérica horizontal y nuestra recta numérica vertical cortadas perpendicularmente hacia un ángulo de 90 grados. Y el punto de corte es el origen de coordenadas o el punto 0, 0. Donde el eje de las X los conocemos como el eje de las abscisas o el eje horizontal. Y el eje de las Y lo conocemos como el eje de las ordenadas o el eje vertical. ¿Cómo ubicamos un punto en el plano cartesiano? Un punto lo ubicamos a través de un par ordenado, el cual recibe también el nombre de coordenada de puntos. En nuestro par ordenado debo tener presente lo siguiente. Primero que el punto debe ser representado con una letra mayúscula y el par ordenado entre paréntesis, donde el valor del eje de las X o de las abscisas o el horizontal va primero. Lo separamos con punto y coma del segundo elemento que nos representa el eje de las Y, el eje de las ordenadas o el eje vertical. ¿Cómo puedo hallar la distancia entre dos puntos en un plano cartesiano? Teniendo mi punto A y mi punto B, lo primero que debo hacer es indicar quién es el primero y quién es el segundo. Primero es A y segundo es B. Y luego identificar quién es X1 y quién es X2, quién es Y1 y quién es Y2. Al identificarlos, paso a la fórmula, donde la fórmula es la siguiente: la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Y si quiero hallar el punto medio, simplemente lo que voy a hacer es lo siguiente. Para hallar la coordenada x del punto medio, lo que voy a hacer es sumar los valores en x y dividirlo entre 2. Y si quiero hallar el valor de la coordenada en y, o en el eje vertical, voy a sumar las 2y y dividirla entre 2. Y de esta manera obtengo el punto o el par ordenado de el punto medio de este segmento. Veamos algunos ejercicios para poder repasar. Veamos el siguiente. Nos dice, calcula el área del triángulo ABD si el segmento AD es igual al segmento DH, que es igual al segmento HC. En el dibujo tenemos, vamos a sombrear en verde, el triángulo ABD. Sombreamos. Triángulo, un momento, con el lápiz. Ahora sí. Tengo ABD. Vemos qué tipo de triángulo es. Es un triángulo obtuso. Recordar que para hallar la altura de un triángulo obtuso, lo que hacía era prolongar la base, vamos a prolongarla, y desde la altura trazo una perpendicular. ¿Para qué? Para poder generar un triángulo rectángulo y poder hallar el valor de la altura. El valor de la altura es BH. ¿Pero qué me dice el enunciado? Me dicen que AD es igual a DH, que es igual a HC. ¿Y cuánto vale cada una? 15. Recordamos que el área de un triángulo es igual a la base por la altura entre 2. Tengo el valor de la base, que es 15, pero no tengo el valor de la altura. ¿Qué puedo hacer? Por el teorema de Pitágoras, puedo hallar el valor de la altura, donde BD, que es la hipotenusa, al cuadrado va a ser igual a BH, que es el cateto opuesto al cuadrado, más DH, el cateto adyacente. Sustituyo los valores que tengo. BD vale 25, BH, que es la altura y no la conozco, y DH, que es 15 al cuadrado. Resuelvo. Este 15 que está sumando pasa al otro lado a la igualdad restando.
25 al cuadrado es 625 y 15 al cuadrado 225. Resto y me queda que es igual a 400. El 2 está como potencia, pasa como raíz y la raíz de 400 es 20. Ya tengo el valor de la altura, ya tengo el valor de la base. ¿Qué debo hacerlo? Sustituirlo en la fórmula. Base por altura entre 2. La base, que es 15, la altura, que es 20, entre 2. Esto nos da 300 entre 2, que es 150 unidades al cuadrado. Si recordar, si tenemos un triángulo obtusángulo, debo prolongar la base para poder hallar la altura. Se me genera un triángulo rectángulo y por Pitágoras poder obtener el valor de la misma. Veamos otro ejemplo. Nos dicen, calcule el área del sector circular. Tenemos que la fórmula del sector circular es pi por el radio al cuadrado por el ángulo entre 360. Tengo el radio, sí, vale 6 metros. Y tengo el ángulo también, vale 120 grados. Como tengo todos los datos, lo que hago es sustituirlo en la fórmula, donde pi por el radio al cuadrado, que es 6, por 120, que es el ángulo entre 360. Y resuelvo. 6 al cuadrado es 36. Resolviendo y simplificando me queda 36 tercios. Por lo tanto, me queda 36 entre 3 es 12 pi metros cuadrados, que es el valor del área de este sector circular. Veamos otro ejemplo. Nos dice, calcule el área lateral del cilindro circular recto. Lo primero que voy a colocar es la fórmula del área lateral. El área lateral es 2pi por el radio por la generatriz. ¿Tengo el radio? Sí, nos indica que es ahí en la figura. Y la generatriz, en este caso, que es 9, que es la misma altura. Solo en el cilindro, la generatriz y la altura son iguales. Al tenerlo, lo que voy a hacer es simplemente sustituirlo. ¿Cuánto vale pi? 3,14. En este caso vamos a dejar pi solamente como elemento. Siempre me lo preguntaban en clase. ¿Cuánto vale pi? 3,14 es lo que mayor usamos. Es un número totalmente infinito. Para evitar tener números adicionales o no tener un número exacto, se prefiere estos números dejarlos solamente con su elemento, que en este caso sería pi. Por eso siempre debemos estar pendiente toda fórmula que conlleve o que trabajemos con círculos o áreas de regiones circulares, siempre va a estar presente el pi. ¿Sí? Nunca debemos olvidar que siempre va a estar el pi allí presente. Tengo el radio, sí que vale 6, y tengo la generatriz, sí, vale 9. Sustituimos. Quedaría 2pi por 6 por 9. Multiplicando, 6 por 2, 12, y 12 por 9, 108 pi centímetros al cuadrado. No olvidar nunca el pi al momento de dar nuestra respuesta. Vemos el siguiente, nos dice, determine el área lateral del cono de revolución generado a partir de la siguiente figura. Tenemos nuestro triángulo rectángulo que al girar me genera mi cono de revolución o mi cono circular recto. Nos mandan a determinar el área lateral. Lo primero que voy a hacer es colocar la fórmula. Área lateral es igual a pi por el radio por la generatriz. ¿Tengo el valor del radio? Sí, recordamos que es el cateto adyacente. ¿Y la generatriz? No la tenemos. Debemos hallarla a través del teorema de Pitágoras. Recordar que en el cono circular la generatriz y la altura son distintas. Como G es igual a la hipotenusa en nuestro triángulo rectángulo, aplicamos el teorema de Pitágoras, donde la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto adyacente al cuadrado, que es el radio, más el cateto opuesto al cuadrado, que es la altura. Y tengo 5 al cuadrado, porque 5 vale el radio, más 5, que vale la altura, sería 25 al cuadrado, más, perdón, 5 al cuadrado, que es 25, más 25, obtenemos 50. El 2, que está en potencia, pasa como raíz. Ahora, el 50 no tiene una raíz exacta,
¿Qué hacemos cuando los números no tienen raíz exacta? Buscamos simplificar. Aplicamos las propiedades de la potencia, las propiedades de la raíz y las propiedades de la multiplicación. Vamos a buscar dos números que multiplicados por sí me den 50 y que uno de los dos tenga una raíz exacta. Si multiplicamos 25 por 2 me da 50 y 25 tiene raíz exacta. Al aplicar la regla de la radicación nos quedaría 5 raíz de 2 centímetros. Sería el valor de mi generatriz. Y al tener el valor de la generatriz y el valor del radio, simplemente lo sustituyo en mi fórmula. El radio que vale 5 y la generatriz que vale 5 raíz de 2. Multiplico los coeficientes porque la raíz no la puedo multiplicar. 5 por 5 es 25. Raíz de 2 pi, nunca olvidarnos del pi, centímetros cuadrados. Centímetros cuadrados porque la unidad de medida que nos dan en el ejercicio son centímetros. Veamos otro ejercicio. Nos dicen, determine el volumen y el área de la superficie esférica mostrada. Lo más importante es conocer el valor del radio en la esfera. ¿Lo conozco? Sí. En el ejercicio nos indica y en la figura que el radio de la esfera vale 6 centímetros. ¿Qué voy a hacer? Primero colocamos la fórmula del volumen. Volumen va a ser igual a 4pi por radio al cubo entre 3. Y sabemos que el valor del radio es 6. Sustituimos en fórmula. 4pi por el radio que es 6 al cubo entre 3. Resolviendo, 6 al cubo es 216 y 216 por 4 es 864 pi entre 3 nos daría 268 pi centímetros cúbicos. Centímetros al cubo porque la unidad del radio es centímetros. Hallamos el volumen. Veamos el segundo elemento que nos mandan a hallar es el área de la superficie esférica. Colocamos la fórmula del área. 4pi radio al cuadrado. Y el radio vale 6 centímetros. Sustituimos en la fórmula 4pi por 6 al cuadrado. 6 al cuadrado es 36 y 36 por 4 da 144 pi centímetros cuadrados. Recordar que en las áreas las unidades de medida están elevadas al cuadrado y en el volumen las unidades de medida están elevadas al cubo. Como vemos en la esfera es importante conocer el valor del radio. Veamos a otro ejercicio relacionado con plano cartesiano. Nos mandan a determinar el punto medio de los puntos A y B. A menos 2, 3 y B 4, menos 7. Teniendo mi punto A y mi punto B, me mandan a hallar el punto medio de ese segmento. Recordar que para hallar el valor de X y el valor de Y, de esas coordenadas, para hallar el de X, debo sumar las dos X y dividirla entre 2. Y para hallar el valor de Y, debo sumar las dos Y y dividirla entre 2. Entonces, lo primero que debemos hacer es identificar. Este sería el primero A y el segundo es B. Como son primero y segundo, identificamos las X y las Y. De A, el primer elemento es X1 y de B, el primer elemento es X2. Ahora identificamos las Y. En A, el 3 es Y1 y en B, el menos 7 es Y2. ¿Qué debo hacer ahora? Sustituirlo en la fórmula. Vamos primero con el valor de las X, la coordenada X. Sumo menos 2, que es X1, más 4, que es X2, menos 2 más 4 es 2, y 2 entre 2 nos da 1. Veamos con Y, el hijo de las Y, o la coordenada Y. Y1 que es 3, menos con Y2 que es menos 7, debo colocarle siempre los signos que tengan los números, los coeficientes. 3 menos 7 es menos 4. Menos 4 entre 2 da menos 2. Y ya tengo el valor de la coordenada X y tengo el valor de la coordenada Y. ¿Qué debo hacer ahora? Sustituir los valores de X y Y en el punto. Entonces, nuestro punto medio, nuestro punto M,
va a ser 1, que corresponde al eje de las X, y menos 2, que corresponde al eje de las Y. Entonces es muy importante saber quién es el primero, quién es el segundo, y ubicar quién es X y quién es Y. Veamos otro ejercicio. Dice, determine el área de un trapecio sabiendo que la base menor mide 10 centímetros y la base mayor es el doble que la menor y la altura es de 8 centímetros. Si la base menor mide 10 y la base mayor es el doble, entonces multiplicamos por 2. Por lo tanto, 10 por 2 es 20. Dibujamos nuestro trapecio. Si la base menor es 10 y la base mayor es el doble, vale 20. Y la altura vale 8. Colocamos la fórmula. Base menor más base mayor por altura entre 2. La base menor vale 10, la base mayor vale 20 por 8, que es la altura entre 2. 20 más 10, 30, entre 2 da 15, y 15 por 8 da 120 centímetros cuadrados, ya que la unidad de medida es centímetros y al ser área deben estar elevadas al cuadrado. Debo estar pendiente en mi enunciado los datos que me dan para poder obtener un valor, si sea el de la altura, sea el de las bases o sea el de los lados. No siempre nos van a dar el valor exacto, sino nos pueden decir que es el doble o la tercera parte o la quinta parte, y debo estar pendiente para poder hallar ese valor, para poderlo sustituir en la fórmula y poder obtener el resultado que queremos. Nos mandan el siguiente ejercicio. Nos mandan a hallar el valor de la corona circular y tenemos dos radios. El radio menor, que vale 3, y el radio mayor, que vale 7. Primero debo colocar la fórmula. Es pi por el radio mayor al cuadrado menos el radio menor al cuadrado. Tengo ambos valores. Lo que voy a hacer es sustituirlos en fórmula. El radio mayor vale 7 y el radio menor vale 3. Entonces me queda que pi va a ser igual, el área va a ser igual a pi por 7 al cuadrado, que es el radio mayor, menos 3 al cuadrado, que es el radio menor. Esto sería 49 menos 9. Y 49 menos 9 es 40 pi. Es el área. Si nos piden con unidades, sería unidades al cuadrado, porque es área. Veamos otro ejercicio. Halla el volumen del cilindro si 4 veces el radio es igual a la altura. Como le decía en el ejercicio del trapecio, no siempre nos van a dar de frente los valores. Siempre nos pueden dar una ecuación para poderlo hallar. Veamos cuál es la fórmula del volumen de un cilindro. Pi por el radio al cuadrado por la altura. Tengo la altura, pero no tengo el radio. Pero por dato, en el enunciado nos dice que 4 veces el radio es la altura. ¿Y cuánto vale la altura? 16. Despejamos. El 4 que está multiplicando pasa a dividir. Por lo tanto, el valor del radio es 4. Teniendo ya el valor del radio, lo sustituyo en mi fórmula de volumen. Por lo tanto, el volumen va a ser igual a pi por el radio al cuadrado, que es 4 al cuadrado, por la altura, que es 16. Esto es 16 por 16. El volumen es de 256 pi. Les recuerdo no olvidarnos del pi, centímetros al cubo. Al cubo porque estamos trabajando con volumen. Veamos otro ejercicio. Nos dice, si el radio de la base de un cono es 2 centímetros y la altura tiene por medida 2 raíz de 3 centímetros, determina su área lateral. Graficamos para poder ver qué tenemos y qué no tenemos en los datos. Tenemos nuestro cono, tiene radio 2 y la altura 2 raíz de 3. Veamos cuál es la fórmula para hallar el área lateral de un cono. Pi por el radio por la generatriz. Acá estaría la generatriz. ¿Tengo el valor de la generatriz? No la tengo. El único valor que tengo es el del radio. Recordar que un cono nace al girar un triángulo rectángulo. Veamos nuestro triángulo recto. Tengo acá y acá. Tenemos que la generatriz es la hipotenusa. La altura, que es 2 raíz de 3,
es el cateto opuesto. Y el radio, que vale 2, sería el cateto adyacente. ¿Qué debo hacer? Por Pitágoras voy a hallar el valor de la generatriz. Y tengo que la generatriz al cuadrado es igual al radio al cuadrado más la altura al cuadrado, que será igual a 2 al cuadrado, que es el radio, más 2 raíz de 3 al cuadrado, que es la altura. Y nos da raíz de 16. ¿De dónde sale ese 16? Vamos a recordar. 2 al cuadrado es 4. Y resolvemos este paréntesis. Como tengo dos elementos, cada uno se va a elevar al cuadrado. 2 al cuadrado es 4. Como están uno al lado del otro, se multiplican. Raíz de 3 al cuadrado es 3. Y 4 por 3 es 12. Por lo tanto, 12 más 4 es 16. ¿Y cuánto es la raíz de 16? 4. Por lo tanto, la generatriz vale 4. Ya tengo el valor de la generatriz, ya puedo hallar cuánto vale el área lateral. Y lo que voy a hacer es sustituir 2, que vale el radio, por 4, que vale la generatriz. Y 2 por 4 es 8 pi centímetros cuadrados, porque la unidad de medida es el centímetro. Y de esta forma hallamos nuestra área lateral. Veamos otro ejercicio. Calcula el volumen de una esfera que tiene por área 324 pi centímetros cuadrados. Okay. Vayamos, el volumen es 4 pi por radio al cubo entre 3. ¿Tengo el valor del radio? No lo tengo, no lo conozco. ¿Y qué es lo que me dicen en la ecuación o en el enunciado? Que tengo una esfera que tiene por área 324 centímetros cuadrados. Por el área puedo hallar el valor del radio. Recordar que las esferas solamente necesito conocer el valor del radio para poder hallar su área o poder hallar su volumen. Entonces, sabemos que el área de la superficie esférica es igual a 4 pi por radio al cuadrado. ¿Tengo el valor del área? Sí, 324 pi. Sustituimos para poder obtener el valor del radio. 324 es igual a 4 pi por r al cuadrado. El 4 pi que está multiplicando pasa al otro lado al dividir. Los pi se cancelan y 324 entre 4 nos da 81. El 2 que está como potencia pasa como raíz y raíz de 81 nos da 9. Ya teníamos el valor del radio. Al tenerlo, lo sustituimos en nuestra fórmula. Por lo tanto, el volumen va a ser igual a 4 pi por 9 al cubo entre 3. Resolviendo, 9 al cubo es 729 por 4 entre 3 nos da 972 pi centímetros cúbicos. ¿Por qué centímetros? Porque la unidad de medida son los centímetros. Y veamos, vamos a borrar acá. Veamos uno más. Nos dice, calcule las coordenadas del punto medio del segmento NP, cuyos extremos son N, 3,5 y P, 7,7. Lo primero que voy a hacer es ubicar N, el 3 que es X1, porque es el primero, y 5 que es Y1. Y ubico P, que es el segundo punto, 7 que es X2, y Y que es 7, el otro 7 que es Y2. Vamos a graficar. Vamos a graficar primero el punto N. El punto N está en X3, entonces en la horizontal está 3. Busco donde se encuentra el 3 y trazo una paralela al eje vertical. Y5. Veo dónde está el 5 y trazo una paralela al eje horizontal. Y donde se crucen ambas líneas es el punto N, en este caso el punto N, que es 3,5. Puede ser lo mismo, pero con el punto P. Veo dónde está 7 en el eje horizontal y trazo mi paralela. Y veo dónde está 7 en el eje
vertical y trazo una paralela al eje horizontal. Donde se intersecte, donde se crucen, allí va a estar mi punto M. Si nos piden el punto medio del segmento, trazo una línea para unir los dos puntos. Y el punto central, el punto del medio, es el que voy a hallar, que sería el punto, vamos a llamarlo M, X y Y. Debo hallar el valor de la coordenada X y hallar el valor de la coordenada Y. Entonces, para recordar, para hallar el valor de las X, sumo las X y las divido entre 2. Y para hallar el valor de las coordenadas en Y, sumo las Y y lo divido entre 2. Veamos, hallamos el valor de las X. ¿Quiénes son las X? 3 y 7. 3x1 y 7x2. 3 más 7 es 10, entre 2 nos da 5. Ya hallamos el valor de la coordenada en X. Veamos ahora el valor de la coordenada en Y. 5, que es y1, 7, que es y2. 7 más 5 es 12, entre 2 es 6. Ya tenemos la coordenada en el eje Y. ¿Qué debo hacer ahora? Sustituirlo para poder hallar el valor o el par ordenado de ese punto medio. Por lo tanto, ese punto medio M va a ser 5 en las X y 6 en las Y. Termino con la frase. Aunque te sientas perdido y sin fuerzas, recuerda que cada día puede ser el comienzo de algo maravilloso. No te rindas. Igual pasa con las matemáticas. Por más que pensemos que es muy difícil y que no tiene solución, que no lo podemos resolver, recuerda que no debemos caer, no debemos quedarnos allí, debemos salir adelante y recordar que la matemática no es tan difícil como parece, ¿sí? No debemos rendirnos, no debemos llegar rendidos de cuando comencemos, ¿sí? Debemos dar la lucha y trabajar, porque podemos lograrlo, ¿sí? No se desanimen con las matemáticas, más bien nos ayuda muchísimo y lo utilizamos en el día a día. ¿Sí? Con esto terminamos ya el repaso de geometría de este cuarto bimestre. Les recuerdo que cualquier duda o consulta me la pueden enviar al PeroSchool, que con mucho gusto les estaré respondiendo. Además, recordar que las fórmulas que están resaltadas son las que utilizaremos para nuestro bimestral. Como recomendación, pueden hacer un formulario y colocar cilindro circular recto, 2 puntos, área lateral, colocan la fórmula, área total, colocan la fórmula y volumen, colocan la fórmula. De esta manera tenemos algo ordenado y al momento de poder trabajar, podemos trabajarlo de la mejor manera. Deseando tengan un excelente día, pásenla bonito junto a sus familias, cuídense mucho y nos vemos en la próxima clase. Feliz día para todos.